Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de A la Liga con Wayne. Real fracaso del Real Madrid. Se presentaba la temporada para el conjunto blanco como una oportunidad de refrendar un proyecto histórico con la llegada de Kylian Mbappé, pero ha sido todo lo contrario. Se ha caído el proyecto de Ancelotti y al italiano le quedan horas contadas en el banquillo merengue tras perder la final de Copa ante el Barça. Solo le queda la Liga para salvar los muebles de una agitada temporada, mientras en la otra orilla el Barça sigue en su nube y vuelve a poner el chip Champions para vérselas con el Inter de Milán y alcanzar una nueva final de la Liga de Campeones. Analizamos cuotas y el estado de forma del conjunto de Hansi Flick, así como el posible 11 que pueda alinear el técnico alemán. Y por último, hablamos del torneo que ha sacado Solar para el Mundial de Clubes, que se disputará en unas cuantas semanas con un jugoso premio. Les habla Antonio Miel García. Arrancamos. Se van decidiendo campeones, se van produciendo los acontecimientos más importantes de la liga y en ninguno de ellos está el Real Madrid como principal actor, como campeón de ninguna de estas competiciones, a pesar de que se presuponía o se daba por hecho después de las últimas temporadas, sobre todo, y con la llegada de Kylian Mbappé, como decíamos, que el conjunto blanco era el claro aspirante, el claro favorito a llevarse todos estos títulos. Pero tenemos que hablar de la crisis del conjunto blanco. Y lo vamos a hacer con Juanjo Rivero. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, aquí estamos comenzando la semana que viene con muchas emociones y bueno, pues con esa resaca también del fin de semana y de esa gran final de Copa del Rey que creo que estuvo muy a la altura de lo que se espera de un clásico en una final. Fue una grandísima final de Copa del Rey. A decir verdad, creo que hubo de todo, absolutamente de todo, y todo o el 95% positivo para el espectador, sin grandes charcos arbitrales, quitando alguna cosilla por ahí, que bueno, que al final siempre hay en todos los partidos, ¿no? Creo que también es difícil arbitrar, por supuesto, y más un partido de estas características, pero creo que al final lo que dio relumbrón y lo que fue el principal, lo que se llevó, el principal foco fue el fútbol, ¿no? Y eso al final fue lo más importante. Y el fútbol, luego hablaremos del Fútbol Club Barcelona, que fue quien se llevó el título, no estuvo de lado del Real Madrid como suele estarlo en la gran mayoría de ocasiones, poniendo en la picota a el proyecto de Carlo Ancelotti. Vamos por partes. Juanjo, compitió bien el Madrid. La final, se hablaba incluso de posible goleada del Barça, se hablaba de que pues todo esto había sido un poco de paraguas, ¿no? Todo el jaleo arbitral por cómo podía acontecer la final, pero yo creo que muy lejos de la realidad, ¿no? El Madrid compitió como ya aventurábamos la semana pasada que iba a hacer, que iba bueno, pues a enseñarle los dientes al Fútbol Club Barcelona y por momentos llegó a tener ventaja en el marcador y la final, yo diría que incluso bastante de cara. Sí, sí, desde luego bueno, en la segunda parte, ¿no? Podríamos especificar, creo que en la primera un dominio total del Barcelona, pero bueno, parece despierta a partir del descanso, salida de Mbappé que revolucionó el partido. También creo que buenos cambios de Ancelotti, oye, que se le están matando últimamente, pero bueno, creo que acertó con los cambios, no sé si tanto con el once titular. Pero bueno, también buena salida ahí de Modric y de Arda Güler. Gran presión del Madrid al Barça que no sabía qué hacer en esa segunda mitad. El total dominio de los blancos, remontadas, se colocando 1-2, en este caso porque eran visitantes. Y bueno, todo parecía que se iba a llevar la copa. Desde luego, por cómo estaba el partido, parecía difícil que el Madrid perdiera y bueno, pues al final llega esa remontada, remontada por decirlo así, del Barça tras haber comenzado ganando el partido y se lleva a la final. Pero sí, gran partido yo creo que del Madrid que bueno, podría haber merecido
el título si nos atenemos a ese dominio en la segunda parte. Sobre todo destacar y incido de nuevo en esa presión que hizo muy bien a la salida del balón del Barça, que dejó noqueado al conjunto de Flick. Sí, especialmente ahí en la segunda parte, ¿no? Porque es verdad que la primera sí que estuvo más no decir encerrado, pero bastante más replegado en su área. En la segunda parte, creo que Ancelotti entendió bien el partido con los cambios y hizo que el equipo saliera un poquito de esa línea, adelantar esa línea de presión, se acercara a la salida de balón del conjunto culé y oye, durante muchos minutos es verdad que el Barça se vio muy incómodo en el terreno de juego, algo que no había acontecido en la primera parte. Protagonista Mbappé, protagonista con un gol de falta, protagonista Bellingham, que yo creo que hizo más que buen partido, para mí fue de lo mejorcito del encuentro, aunque salió en alguna foto, también hay que decirlo, pero bueno, los capitanes generales, quitando Rodrigo, también, bueno, Brian en este caso no es capitán general, pero también salen en alguna foto, pero Vinicius y Mbappé, pues dieron todo para intentar, quizás Vinicius sin ser resolutivo, siendo muy incisivo, pero poco resolutivo. Pero, oye, se vio un buen ataque madridista. Sí, sí, desde luego que tanto, yo creo que ese tridente Vinicius, Mbappé, Bellingham fue lo más destacado. Mostraron pues esas ganas que se necesitan para ganar este tipo de partidos. Sí que Bellingham tiene ahí una acción un poco tal en el gol de Pedri. Creo que hay varios jugadores que no persiguen al canario y que hace el primer gol, pero bueno, sí que la segunda parte despertaron un poco más y hicieron ese gran partido. Yo creo que Bellingham sobre todo acabó el partido totalmente reventado porque es que no paraba de correr para adelante, para atrás y creo que bueno, que yo creo que la había demostrado ya antes, pero bueno, tiene esa garra que quizás falta en muchos momentos a otros futbolistas, siendo estrellas, ¿no? Que a veces es algo de lo que se puede pecar, pero Bellingham sí que tiene esa parte de esfuerzo y de saber que hay que correr también y presionar y defender para ganar partidos. Sí. Luego vamos a hablar de eso porque creo que puede ser, bueno, es uno de los focos, ¿no? Uno de los debates más lízanos con respecto a cuáles son los motivos que han llevado al Madrid a llevar con una plantilla supuestamente superior con la llegada de Mbappé a llevar a cabo una temporada pues bastante más discreta que las últimas, ¿no? Pero, bueno, hay que decirlo, ¿no? El Madrid, pues, ha caído eliminado a la Champions, se fue, también ha perdido la Copa del Rey, le queda la Liga. Juanjo, ¿cómo ves al Madrid para la Liga? Ahora tiene el camino despejado, solamente pensando en eso y en el Mundial de Clubes. Y no sé si crees que va a ganar todos los partidos para presionar al máximo al Barça o solamente le hará falta un tropiezo del Barça, en este caso, en los últimos partidos, para poder llevarse la Liga. ¿O crees que no tiene chance el conjunto de Ancelotti? No, o sea, posibilidades tiene. Yo creo que el Barça tiene partido bastante complicado. Más allá de ese clásico, tiene el derbi fuera de casa ante uno de los mejores locales del equipo y uno de los mejores equipos de 2025 y que seguro que obviamente quiere, si tiene la posibilidad, pues de fastidiarle otra liga al Barça. Y luego, bueno, recibe al Villarreal, que creo que es un partido trampa. Tendría que ir a San Mamés si se juega algo en la última jornada, puede ser un partido bastante complicado. Así que yo creo que tiene posibilidades el Madrid. Ahora hay que ver qué ocurre en este Madrid, ¿no? Si muestra esa cara de la primera parte de la final o de la segunda, que creo que es un poco lo que le ha pasado esta temporada, ¿no? Que depende del partido, pues hemos visto un Madrid con diferentes caras. También hay que ver qué ocurre con Rudiger, si al final se confirma una sanción de 4 partidos o más, pues se pierde prácticamente lo que queda de liga. Y creo que es una baja importante en una defensa ya de por sí mermada, ¿no? Por las bajas. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Ese tipo de detalles pueden ser también importantes. Sí. Motivos por los que el Madrid no ha terminado, Juanjo, no ha terminado. Se habla ya de que Carlo Ancelotti ha decidido que va a abandonar el banquillo merengue a final de temporada. Parece que su destino está
pues más tirando por Copacabana, ¿no? Por Río de Janeiro, ¿no? Para llevar a la selección brasileña, que por cierto me parece un fichajazo para la selección No, brasileña. y Eh, no es mal destino tampoco Tampoco está mal. para Carletos, ¿eh? Para, que a lo mejor probablemente sea o podría ser su retiro, que bueno, no es mal destino para ellos. No, no, desde luego que no es mal destino. Pero parece que se ha acabado el ciclo Ancelotti. Juanjo, las Champions, pues están muy bien, son muy bonitas, lucen muy bien en el Museo del Bernabéu, pero aquí hay que ganarla todos los años, o mínimo, 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 llevarse uno o dos títulos para poder mantener el cargo en el banquillo del Real Madrid. No lo ha conseguido Ancelotti y todo lo que ha ganado anteriormente no cuenta, no vale, no ha sido lo suficientemente bueno este Madrid para quedarse una temporada más al frente del equipo. O por lo menos eso dice todas las fuentes de información. Quiero decir, que no es algo que nosotros deseemos. ¿Qué te parece a ti que Ancelotti Creo acabe aquí su carrera en el Madrid? que la duda casi ahora es más cuándo va a ocurrir que si va a ocurrir o no, ¿no? Parece claro que se marchará. Yo creo que es una buena decisión que se marche. Creo que su ciclo está acabado. Se habla mucho de eso de fin de ciclo. Hay que especificar un poco qué es el fin de ciclo. Para mí en el Madrid no es que haya un fin de ciclo, porque al final tiene jugadores súper jóvenes y ayer demostró que puede ser un equipazo, pues que tiene a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham, a Fede Valverde, todavía son jugadores súper jóvenes y son futbolistas élite, ¿no? Em, entonces, bueno, creo que por ahí no, pero sí que la parte del entrenador creo que el Madrid necesita un cambio. Las razones que me preguntabas ahí al inicio de tu exposición, pues a ver, al final es un compendio, ¿no? Creo que han faltado ganas también por parte de los jugadores, quizás, bueno, pues venir de una temporada donde ha sido muy superior, donde haya ganado Champions y Liga, me empezó la temporada también ganando Supercopa Intercontinental. em, bueno, creo que esa falta de hambre puede existir, aunque parezca raro y tú al final quieres ganar cada partido, pero bueno, se nota cuando un equipo necesita más está más necesitado de esos títulos que cuando no lo estás. Creo que también el tema de la planificación para mí sí ha sido errónea. Ya no digo en verano, sino que no puedes hacer ciertos fichajes porque son caros o solo quieras fichar algo que te mejore realmente la plantilla y no parches, pero sí que llega un mercado de invierno donde tienes dos jugadores muy importantes como Carvajal y Militao lesionados para toda la temporada, tienes sus fichas que puedes utilizar, creo que debes reforzar esas posiciones, ¿no? Tanto un central como un lateral derecho, porque se ha visto que ha faltado, ¿no? Rudiger está absolutamente reventado, tiene la rodilla, dicen que fatal, lleva arrastrando molestias varias semanas, imagino que jugará infiltrado en muchos partidos, porque no hay otro, ¿no? Y has subido a Asensio que finalmente has tenido, por decirlo así, la suerte de que te ha funcionado porque ni siquiera era central titular del Castilla, si no me equivoco, ¿no? También por tema de algunas lesiones de jugadores que prometían más. Em, bueno, sí que ha faltado eso y ha faltado luego la parte también, a lo mejor de Ancelotti, de haber probado un poco más algún futbolista de ese filial, sobre todo en la parte del lateral, ¿no? Creo bueno, imagino que algún jugador habrá que te pueda funcionar o que te pueda cumplir, como ha ocurrido con Asensio. Entonces, bueno, pues sí, se han juntado varias cosas. Falta de ganas, planificación, Sí. entrenador creo que ha tenido también algunos fallos, así que bueno, pues Yo un creo, conjunto de cosas. Yo creo que, compartiendo opinión contigo, creo que aquí no hay un único culpable. O sea, el que se va a llevar el muerto, nunca mejor dicho, es Ancelotti. Pero aquí creo que hay un conjunto de responsabilidades que tienen que ser repartidas, ¿no? Primero que empezando desde el club, ¿no? Con las lesiones de Carvajal y Militao, me parece imprudente pensar que se puede competir por ganarlo todo, como hace el Madrid, con Lucas Vázquez de lateral y sin sustituto. Quiero decir, que ya no es que esté, bueno, Lucas Vázquez titular y tal, bueno, pero es que tampoco tiene sustituto, ¿no? Después, la de Militao, que bueno, te sale Asensio, puedes ir tirando, a esperar a que Álava, quizás la del central, ahí puedo comprender un poco, ¿no? Que con la irrupción de Asensio, pues puedas ir tirando, pero del lateral creo que no tenía ningún tipo de sentido, porque además pierdes al mejor lateral derecho del mundo, ¿no? Entonces es una pérdida
más que importante, ¿no? Eso empezando desde el club, ¿no? Que también creo que tampoco ha hecho los deberes en el centro del campo. Pierdes a Toni Kroos, una leyenda del fútbol, uno de los mejores centrocampistas de la historia, un rol muy determinado, un futbolista que cambia equipos y no hacen ningún movimiento, ¿no? No buscas en el mercado algo que, aunque no sea para allá, pero que pueda hacer las veces de Cross o que pueda ir adaptándose, ¿no? A lo que ha hecho Cross en el Madrid, que es una auténtica locura, ¿no? Lo que ha hecho el jugador alemán. Después, los jugadores, creo que se ha visto mucho. Es que Ancelotti el día 1, frente al Mallorca, ya lo dijo, falta de actitud clarísima por parte de algunos jugadores, ¿no? A la hora, sobre todo, de apretar el culo, ¿no? La imagen que queda retratada es Bellingham, quizás también Rodrigo en el gol de Pedri, pero creo que es una imagen que hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Incluso en partidos de Champions. Vinicius, Rodrigo y Mbappé, los tres arriba, esperando el balón, esperando a que a que los de abajo les o roben o puedan enviarle un balón para correr, ¿no? Bueno, creo que eso en líneas generales, cuando uno eh, quiere apretar el culo en 2 partidos al año, bueno, 2 partidos es una exageración, ¿no? En 5 o 6 partidos al año, pues lo normal es que al no estar acostumbrado, pues te cueste más, ¿no? No lleves bien a cabo el plan que tienes pensado frente a los más grandes. Cuando no lo haces con el 90% de los rivales de la temporada, pues cuando llega el momento de la verdad, creo que eso también influye, ¿no? Y ahí es donde creo que tiene la culpa la mayor parte de la culpa a Ancelotti, porque es verdad que se le ha criticado mucho el tema de los laterales, pero bueno, él entiende también que Valverde no es su posición y que Valverde debe jugar en el centro del campo y se ha resistido lo máximo posible, incluso yo creo que una forma de crítica a la directiva, oye, me habéis dejado Lucas Vázquez, yo pongo a Lucas Vázquez, no tengo otro. Hasta que no le han pegado un toque de la directiva, no ha retrasado a Valverde y en situaciones, momentos muy puntuales ante los más grandes y en los partidos más importantes del año, ¿no? Pero quizás donde él ha pecado más ha sido en no sacar el látigo, ¿no? En quizás no quitar a Rodrigo y apuntalar el centro del campo con Arda Güler, con Brahim, darle más minutos a Endrick. Ahí donde yo creo que él ha pecado un poquito más, ¿no? Pero bueno, es un técnico que ya lo conocemos. Es un técnico que tiene los roles muy determinados, fomenta pues los escalones, como si fueran los escalones salariales, él fomenta dentro de su plantilla los escalones de importancia y de ahí no se mueve, exceptuando alguna rara avis, alguna rara ocasión, ¿no? Ahora veremos si hace lo propio con Arda Güler, que fue uno de los grandes protagonistas de la, de la final de Copa, porque movió bastante el avispero y lo hizo bastante bien, ¿no? Y uno dice y uno piensa, hostia, quizás Ancelotti pues tendría que haberlo hecho un poquito antes, ¿no? El darle más minutos a Arda Güler. Es verdad que tiene Ancelotti parte de su responsabilidad. Bajo mi punto de vista, creo que no toda, y creo que se podría quedar a una temporadita más en el Madrid, porque ha demostrado que cuando ha tenido un equipo, a lo mejor sin lesiones, cuando ha tenido un equipo comprometido, agradó pues todo, ¿no? El técnico más laureado de la historia del Real Madrid, ni más ni menos, que se dice pronto, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado el Real Madrid. Le quedan los días contados. Juanjo, no sé si te apetece tirar algún nombre. Todavía estamos, o pasamos todavía el luto de Ancelotti. Pero bueno, parece claro, parece evidente, ¿no? No creo que ni ganando la liga se pueda salvar a Ancelotti, ¿no? Sí, sí, no, yo imagino que no. Hay que ver qué va a pasar con el Mundial de Clubes, si va a continuar o no. Hombre, si gana la liga y le dejan y gana el Mundial de Clubes, todo puede pasar, ¿no? Pero bueno, imagino que no, y todo apunta claramente a Xabi Alonso, ¿no? Ya ha reconocido además el entrenador del o sea, el entrenador iba a decir, perdón, el director deportivo creo que es, ¿no? O el CEO creo. En este caso que reconoce que, bueno, han renovado a Xabi Alonso esta temporada para más años, pero sí que tiene pues como una cláusula que no es escrita, sino que es más pues una promesa o algo hablado entre club y entrenador, pues de que le dejarían salir en caso de que uno de sus ex equipos viniera para ficharle, ¿no? Como que facilitarían esa operación. Así que
todo apunta al ex centrocampista del Real Madrid, que bueno, hizo una gran temporada el año pasado con el Leverkusen y que bueno, promete mucho como técnico. Pues dejadnos en la cajita de comentarios si creéis que el Madrid pues debe mantener o no a Ancelotti, si ha acabado el fin, si no ha acabado el ciclo, mejor dicho, del técnico italiano y quién sería el nombre, si Xavi Alonso o optaríais por otra opción mejor para el banquillo blanco. Nosotros nos vamos a ir al siguiente bloque porque, bueno, hemos hablado de lo malo lo primero, ¿no? Como se suele decir, del Real Madrid, pero ahora toca hablar de el que terminó levantando la copa mordiendo metal, que fue el Fútbol Club Barcelona. El Barça es el campeón de Copa, lo hizo en la Cartuja, 3-2, con una remontada incluida cuando parecía que ya la final estaba perdida. Y, Juanjo, pues Ferran Torres, MVP de la final, Lamine 2 asistencias y para terminar, lo cual ya es casi totalmente inesperado, Koundé, golazo de fuera del área, con ayuda incluso de Thibaut Courtois. Lo que estoy narrando no es irreal, pasó y es lo que aconteció en la final de Copa. El Barça que obviamente pues sigue, ¿no? en esta carrera de esta temporada, incluso directo al triplete. Sí, pues eso es. Tiene la primera piedra ya conseguida. Bueno, aparte de la Supercopa de España, que se deja siempre un poco de lado. Bueno, demostró que primero que no llega en su mejor momento. Yo lo advertía ya en el podcast de la semana pasada. Le estaba costando mucho los últimos partidos, más allá de la Champions, donde tenía una gran ventaja en esa vuelta en Dortmund. Pues creo que en los partidos de Liga le ha costado muchísimo, tanto Celta sobre todo como Leganés, pero si algo tiene este equipo es que tiene fe y lucha hasta el final y es capaz, bueno, de remontar un partido que parecía perdido, que estaba jugando peor en esa segunda mitad, que parecía que no sabía por dónde salir. Llega esa acción a la espalda de la defensa, donde Courtois hace una salida creo que errónea y Ferran lo aprovecha muy bien y luego pues bueno, llega ese gol de Koundé desde fuera del área. 2 goles de fuera del área del Barça, por cierto, que no suele ser un habitual. Así que bueno, se ve que es un equipo con diferentes facetas y que también sabe tirar de épica. La verdad es que lo hizo para terminar llevándose ese triunfo, el conjunto de Hansi Flick. Juanjo, que además, después de la Copa, sin descanso, tiene que enfrentarse al Inter de Milán en las semifinales de la Champions League. Unas semifinales que se anticipan ya va a ser bastante duras, pero cuéntame, ¿cuál puede ser el 11 que alinee Hansi Flick? ¿Cómo lo va a hacer después de 120 minutos intensos frente al Real Madrid? ¿Cómo prevés que pueda ser ese encuentro ante el Inter de Milán? Creo que va a ser exactamente el mismo 11. Creo que no hay novedades, no van a llegar Valde y Lewandowski y entiendo que sí que repetirá el 11 de la final. Esa, bueno, eterna duda entre Olmo y Fermín, que se resolvió con la titularidad de Olmo. Muy enfadado Olmo, por cierto, en la sustitución. Eh, y bueno, creo que ocurrirá algo parecido, ¿no? Sí que quizás no está para 90 minutos y que lo que le hubiera gustado al jugador, pero creo que para 60, 70 buenos minutos está y me parece que se repetirá ese 11 en Champions y luego en Liga pues tendrá una rotación muy grande como ocurrió contra el Mallorca, ¿no? Esta vez contra el Valladolid en Pucela. Sí, porque además le toca al Pucela, tú lo acabas de decir, ¿no? Le toca al Valladolid, un Valladolid totalmente desahuciado, un conjunto pucelano que está ya en segunda división y pues ahí va a alinear, el otro día bromeabas en un chat,
en un grupo de WhatsApp de que te llamó Flick, ¿no? Para jugar ese partido, porque va a jugar 100% jugadores suplentes, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, porque hombre, se está notando mucho la carga de partido, encima pues una prórroga el sábado, juegas el miércoles, encima vuelve a ser eliminatoria corta, que juegas miércoles y martes, que creo que es la peor combinación, porque pues eso, vas a tener apenas 2, 3 días entre varios partidos, porque ahora miércoles, sábado, martes. Entonces, bueno, pues eso, lo normal es que los jugadores que jueguen este miércoles y encima repiten habiendo venido de esa final, que también fue una carga física y mental importante, y luego vas a tener otra vez la vuelta el martes, pues entiendo que habrá rotación el fin de semana. Así que nada, creo que no espero mucha novedad, la verdad, con respecto al once titular ante el Inter de Milán. Pues aquí tenemos en Juegin las cuotas para este partido. Juanjo, vamos a hablar ya del encuentro de este Barça-Inter. Ganador de la eliminatoria el Barça con 1,45 por cada euro apostado. En el caso del Inter de Milán, 2,70. El partido en concreto, este primer encuentro que se disputa en Montjuic, 1,65 el Barça, 4,80 el Inter de Milán. El empate se paga 4,20. Muy alto el empate, ¿eh? No es muy mala, ¿eh? La del empate puede ser bastante buena incluso. Pero llegan los dos equipos en dos momentos muy diferentes. Parece que el Barça le va todo de cara en este final de temporada. El Inter todo lo contrario, ¿no? El Inter parece que se está cayendo un poquito justo antes de esta eliminatoria frente al Barça. Parece que incluso peligra pierde el Scudetto. Creo que le viene todo rodado al equipo de Flick. Sí, sí, es cierto. Bueno, hay dos perspectivas, ¿no? Obviamente llega peor porque viene creo que son 3 derrotas consecutivas. Pero también hay que decir que es lo único que le queda, ¿no? Después de perder la Copa de forma abrupta, prácticamente perdida la Liga o se le pone muy de cara al Nápoles, pues, tiene que darlo todo en Champions. Me sorprende la cuota, la verdad, de la eliminatoria, sobre todo más que del partido, donde entiendo, bueno, que el Barça como local, pues sí que tiene un gran favoritismo en este caso, pero bueno, no veo tan clara la eliminatoria, aunque es cierto que entiendo que habrá afectado estos últimos días, pues cómo llegan ambos equipos y crece el favoritismo del Barça, pero bueno, que el Inter tiene sus opciones de hacerle daño. Bueno, el Madrid ha mostrado un poco el camino, ¿no? Esa presión alta que le puede hacer daño al Barça. También, bueno, una defensa en bloque bajo, como por ejemplo la de Leganés, pues puede hacerle dificultades al Barça y creo que el Inter pues tirará por esas opciones. Así que, bueno, yo la veo más abierta, creo que de lo que dicen las cuotas, aunque entiendo que el favorito sea el Barça por el momento en el que llega. Sí, por ejemplo, aquí pone ganador de la primera parte, ganador de la segunda parte, más 3,5 goles, 4,70. Puede no ser nada mala. Y como eso, pues tenéis muchísimas más opciones a la que apostar aquí en Jueguin. Y voy a ver si ahí están los goleadores. Mira, aquí están los goleadores. Ferran Torres, el jugador que se paga menos el gol, ¿eh? O sea, muy interesante. Primer goleador, 5,50 Ferran Torres, 2,60, 2,70 el gol en general. El otro gran aspirante a marcar y ver portería, según las cuotas, es Rafinha. También tenemos por ahí a Dani Olmo, tenemos a Lamine Yamal, a Ansu Fati, cosa que me extraña. Tenemos a Lautaro Martínez, por supuesto, también del Inter. Y muchísimos otros más, ¿no? Arnautovic, Marcus Thuram, en fin. Muchas opciones que tenéis por aquí en Jueguen para apostar. Un Inter, Juanjo, que no sé qué partido crees que le va a plantear al Barça. ¿Crees que le va a hacer un poco como el Madrid? Sobre todo la primera parte, los primeros compases del partido, esperarlo un poquito atrás, no tener errores defensivos, o le va a ir a buscar la presión alta desde el primer minuto. Yo creo que los primeros minutos va a ser más bloque bajo, esperando un poco e intentando aguantar el chaparrón que entiendo que el Barça planteará en esos primeros 10, 15, 20 minutos, que será irse a buscar ese primer gol. Y creo que a partir de ahí, pues si logra salir sin recibir goles, pues irá poco a poco adelantando líneas y entiendo que trabajará mucho
esa presión, porque creo que al Barça, bueno, hay que complicarle las cosas a la hora de sacar la pelota. Entiendo que buscarán bastante una defensa muy de cerca, incluso vamos a ver si individual a Pedri. Creo que intentarán desactivar un poco la figura del Canario, que bueno, viene a gran nivel, pero es cierto que contra Madrid estuvo bastante fallón en algunas acciones, que permitieron ataques peligrosos de los blancos, así que bueno, también se le vio bastante cansado, el comentó que había tenido calambre. Puede ser otra de las claves el eliminar un poco esa figura de Pedri. Sí. Veremos cómo afronta el conjunto culé este primer partido de las semifinales. Juanjo, dime un resultado y vemos un poquito cómo se paga. Venga, pues te voy a decir un 2-0. 2-0, pues se paga a 8,50 el resultado exacto. Yo voy a decir 3-1, Ujú. que se paga con 11 de cuota. Nada, vosotros también podéis hacer vuestras predicciones en Jueguen. Tenéis, ya lo habéis visto, decenas de mercados, cientos de mercados disponibles, tanto en el partido del Barça, que no lo hemos puesto, pero también podríamos, o sea, el partido del Barça como el partido de la Champions, donde tenemos, voy a ponerlo por aquí para que lo veáis, la otra semifinal. Claro, no me he detenido mucho en ella, pero Juanjo, si quieres podemos comentar algo. Por Sí, aquí el Arsenal Paris Saint-Germain, que aquí se ve también un poquito de predilección al Paris sí. Saint-Germain, al Arsenal para el partido de ida, pero para el Paris Saint-Germain para lo que viene siendo la eliminatoria. Sí, a ver, también pasa un poco con el Barça, ¿no? Que el PSG es favorito. Yo quizá en el Barça también esperaba una cuota más similares a estas en la eliminatoria. Y puede haber sorpresa, ¿eh? Yo el Arsenal después de la eliminatoria contra el Madrid creo que vi un equipo súper compacto, muy bien trabajado, muy bien plantado. Creo que es más difícil, va a ser más difícil para el PSG de lo que puede parecer, ¿no? Por cómo viene el equipo de Luis Enrique. Bueno, es otro pedazo de entrenador, duelo de técnicos españoles. Y bueno, vamos a ver cómo va. No sé, tengo muchas ganas también de ver cómo fluye esta eliminatoria y ver quién es el que pasa a la final, porque no descarto nada, ¿eh? No podemos descartar a los Gunners. Sería tremendo que Luis Enrique le dé la Champions al PSG justo después de que salieran Neymar, Messi y Mbappé, ¿no? Es Sí. algo increíble, ¿no? Bueno, demuestra que a veces por no tener, o sea, el tener tantas estrellas no tiene por qué salir del todo bien, ¿no? Bueno, le ha pasado al Madrid un poco este año, aunque tiene tiempo de trabajarlo y mejorarlo, y le pasó en su día también con los Galácticos, ¿no? Que también fue un poco em, una época que no cumplió con las expectativas. Pues bueno, en el PSG pues pasó algo similar con ese tridente espectacular. Sí. Vamos con el último tercio. Repito, podéis dejar en comentarios todos vuestros comentarios acerca de las eliminatorias de la Champions League. Y nos vamos con el último tercio, como decía. Nos vamos a Sorar. Y Juancho, estamos ya en Sorar. Me gustaría que me comentaras qué vamos a ver en el día de hoy en Sorar. Bueno, pues por fin se ha anunciado algo que esperábamos. Aquí en este podcast nos hemos ido adelantando. Javi Rando os comenté un poco el Mundial de Clubes, qué equipos iban, estuvo repasando por grupos, hizo algunas recomendaciones de cartas que eran interesantes, porque bueno, ahora lo que puede ocurrir es que esas cartas suban de valor, porque Zorar ha anunciado una competición especial para el Mundial de Clubes, algo que ya se hizo en Mundial, en Eurocopa. Y bueno, pues tiene un price, unos premios totales de $100.000 durante ese mes aproximadamente de competición. Estará dividido esos premios en 7 Game Weeks, 7 jornadas. Ya sabéis que en Solare pues las llamamos así o las llaman así.
Y bueno, en este caso ha presentado esa competición llamada Club Global Cup. Em, la ha presentado la parte in-season, digamos, la parte con cartas de temporada, que será con esos premios económicos para los mejores clasificados de cada Game Week. Y aparte, pues bueno, ya comenta que va a haber una competición con cartas Classic, cartas de otras temporadas, que valdría cualquiera. Lo que nos ha anunciado todavía los premios, entiendo que bueno, que en este caso habrá menos premios económicos y más premios pues, de cartas, de esencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, como bien dice el eslogan, el fútbol nunca para. Y tendremos un verano bastante movido y una competición muy interesante que personalmente tengo muchas ganas de que llegue. Aquí está el calendario de las Em, Wing Weeks, por cierto, sí, que lo estaba destacando, lo estaba mostrando en pantalla. Hemos hablado varias veces, os dejamos por aquí también las 2 veces que hemos hablado del Mundial de Clubes, donde analizamos las cartas recomendables de cada uno de los grupos pues eso, del Mundial de Clubes. Una competición específica para este torneo, una competición, Juanjo, de la que se está hablando mucho, de la que va a intentar ganar mucha reputación. No sé si lo va a conseguir, hay muchas esperanzas puestas en el torneo en general. Yo tengo mis dudas, pero parece que Solar también se une, ¿no? Al darle importancia a este torneo que se va a celebrar, recordemos, una vez cada 4 años. sí, bueno, yo creo que esa importancia la puede tener y esa atención de la gente, por eso que comentan, ¿no? De que al final va a ser como un mundial que se va a disputar cada 4 años. Entonces eso siempre hace que la atención crezca, sobre todo en una primera edición, ¿no? Respecto a lo que comentabas del calendario de las Game Week, va a ser un calendario especial, como ya ocurría, como mencionaba antes, con Mundial o con la Eurocopa, ¿vale? Se va a adaptar todo lo que es la jugabilidad de horaria a esas Game Weeks. La primera, por ejemplo, va a durar de jueves a jueves. Bueno, normalmente la Game Week va dividida de viernes a martes y de martes a viernes, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tenéis. Es importante para estar pendiente a la hora de crear las alineaciones. Y hay que tener en cuenta que en paralelo a ese Mundial de Clubes, pues algunas ligas sí se seguirán disputando, como la MLS o las ligas asiáticas como la coreana y la japonesa. La MLS tiene su propia competición en Sorat. Las otras dos, las asiáticas, están en Contender. Veremos a ver si tienen también competiciones especiales en ese tramo, pero bueno, que sepáis que esas competiciones se adaptarán también a este calendario, pero bueno, tendremos cubiertos todos los partidos también de esas ligas. Así que nada, pues eso ya iremos desvelando poco a poco cuando vaya llegando las jornadas, pues ya iremos sabiendo los partidos que van a coincidir. Y mencionar si quieres, Oño, con respecto a, Sí, a cómo funcionará esta competición del Mundial de Clubes, aparte de esos 100.000 premios repartidos en las 7 Game Weeks y ese calendario que hemos comentado, pues habrá, como suele ser habitual en las competiciones in-season, tendrás que jugar con un mínimo de 4 cartas de nueva temporada y podrás poner una carta clásica de cualquier año. Así que nada, hay que tenerlo muy en cuenta y ir planificando si todavía no tienes pues esas cartas in season para saber que puedes competir por esos premios. eso te voy a decir. ¿Alguna recomendación general? Ir fichando ya. Nosotros ya desde hace semanas ya venimos recomendando fichajes para esta competición y ahora más todavía con este torneo. Pero alguna cosita que quieras comentar que pueda servir a la gente como guía. Sí, si quieres, aunque, bueno, primero recomendar esos vídeos de Javi que hizo de Scouting y hablando un poco de cada grupo, pero por recapitular un poco a quien no haya visto esos vídeos, que le invito a ir viendo, pues si quieres vamos a ver grupo a grupo los equipos que tienen cartas in season, ¿vale? Vale. Que son las que valdrían para esta temporada. Y bueno, pues comentamos si quieres un poco favoritismos, aunque creo que ya Javi lo hizo, pero bueno, pues puedo hablar yo de mi parte, de mi opinión. Bueno, grupo A tenemos
tanto a Porto como a Inter de Miami con cartas in season. Además, bueno, las del Porto pues acabarán su uso en verano después de este Mundial de Clubes. La de Inter de Miami pues sí que se alargará durante el resto de la temporada de la MLS. Yo creo que lo va a tener complicado el conjunto dirigido por Mascherano. Además no está en su mejor momento. Creo que para mí Porto y Palmeiras tienen algo de favoritismo, aunque bueno, esa segunda posición en teorías podría ser la sorpresa Miami. No sé si quizás jugándosela con Palmeiras, ¿no? Creo que Porto debería imponerse el equipo europeo. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Grupo abierto. Y ya digo, dos equipos que tienen esas cartas de nueva temporada. En el grupo B tenemos a tres conjuntos con cartas, como son PSG, Atlético de Madrid y Seattle Sounders. Pero bueno, claro, aquí el tema Seattle en teoría va a ser el más débil, va a ser el que quede cuarto. Y PSG y Atlético de Madrid que deberían imponerse a un Botafogo, campeón de la última Libertadores, pero pues que le falta un puntito. De hecho, esta temporada también ha perdido algún baluarte como Luis Enrique. Así que, bueno, pues tendrá creo que dificultades para poder clasificarse. Pero PSG y Atlético de Madrid para mí dos claros favoritos a la victoria incluso al título, ¿no? Al título del Mundial de Clubes. Ujú. En grupo C tenemos también otros tres equipos con carta, tanto Bayern como Boca como Benfica, ¿vale? Auckland City, pues le damos por descartado en ese grupo, Bayern claro favorito. Y Boca, que vamos a ver si es capaz de darle algún susto al Benfica en esa segunda posición. No sé si ves tú al equipo dirigido por Gago, que bueno, que está claramente discutido después de quedar fuera de Libertadores y ahora haber perdido el Superclásico este fin de semana. Sí. Vamos a ver, ¿no? Si logra levantar cabeza. Sí, me genera dudas de lo que hemos hablado ahora de conjuntos sudamericanos. Creo que Palmeiras es el equipo que tiene más chance de meterse entre los dos primeros clasificados. Botafogo, no sé si le puede dar un sustito al Atlético de Madrid o al Paris Saint-Germain. Al PSG lo dudo, la verdad, pero al Atlético no descarto, porque ahora mismo al Atlético le mete miedo la que vende cupones en la esquina, o sea, podría ser perfectamente. Y Boca, claro, el problema de Boca no es tanto el nivel de los rivales, que el Bayern en principio, pues es un potente rival. No es tanto el nivel del Benfica, sino el nivel del propio Boca, ¿no? Entonces, pinta mal, pintan bastos, ¿no? Para Boca Juniors. Yo no lo veo pasando de, de, Sí, de fase. pinta complicado, desde luego. Sí. Siguiente grupo, el grupo D. Bueno, luego tenemos un grupo D donde solo el Chelsea tiene cartas in season. En teoría puede ser el favorito, pero bueno, ya sabemos que el Chelsea tampoco está en su mejor momento y creo que aquí Flamengo puede dar una sorpresa. Y luego hay que ver qué ocurre con León, que tiene por ahí a James o jugadores como Guardado también que tienen carta. De hecho, la de James no sé si la carta de Rayo podría valer incluso como inciso. Creo que puede que no pierda esa categoría, así que podría valer. Pero bueno, ya se sabe que por este tema de que pertenecen como al mismo grupo junto a Pachuca, pues puede quedarse fuera de este Mundial de Clubes. De hecho, vamos a ver si son los dos o solo León los que se quedan fuera. Y habría que esperar a ver qué equipo entra. Pero bueno, en teoría Chelsea favorito y Flamengo que bueno, que tiene grandes jugadores y también debe pasar a la siguiente ronda. Pero que Ujú. no tiene cartas in season, sí que tiene algunas clásicas. En el grupo E tenemos a River Plate como candidato claro, ¿no? Para pasar de ronda Sí, de conjunto sudamericano, digo. sí, debería estar con el Inter. Luego tenemos a Uragua y a Monterrey. Vamos a ver Monterrey, que bueno, pues tiene esa jornada de jugadores españoles o ex de la liga como Canales, Ramos, Ocampos, Oliver Torres, Tecatito.
sea, tiene jugadores muy conocidos. Viene de hacer unos grandes años, pero justo este torneo está siendo bastante discutido de Michelis, precisamente de Michelis, ex entrenador y jugador de River. Aquí en Carta In-Season tenemos a River, a Inter y también a Urawa. El equipo, siempre me equivoco, creo que es coreano, siempre me equivoco si es coreano o japonés, pero bueno, de uno de los dos países y Te lo de esas ligas perdonamos. cubiertas por Soral. Te lo perdonamos sin problema. Y tiene, sí, pues eso, tiene carta In-Season, pero bueno, creo que pasaría un poco de fichar porque en teoría pues debería ser cuarto en este grupo, ¿no? Luego el grupo F, otro sudamericano que puede clasificarse es Fluminense. Yo creo que aquí Fluminense y Dortmund deben ser bastante superiores al resto de rivales. Y aquí tenemos al Dortmund, ¿no? Como más interesante con cartas In-Season. Vale, perfecto. Porque el Ulsan no sé de dónde es. Y el Ulsan creo que tiene cartas también In-Season, ¿vale? Vale. Sí, tiene, correcto. Tanto Dortmund como Ulsan, pero bueno, aquí en teoría lo mismo, ¿no? Que Ulsan debería ser un equipo pues, inferior en este grupo, inferior en este caso a Dortmund y a Fluminense. Y bueno, nos quedan dos grupos donde en teoría también hay favoritos al título. Tenemos ese grupo G, donde Manchester City y Juventus creo que lo deben tener bastante fácil para pasar esta fase. Ambos tienen cartas incisos y son llamados, pues bueno, vamos a ver a pelear por llegar lejos, aunque desde luego que tanto en Champions como en Liga no ha sido su mejor temporada y hay que ver cómo llegan a este Mundial Sí, pero te de, llegan al de mundial clubes. y te pueden hacer el apaño Sí, en un cruce cualquiera te puede hacer te pueden hacer el lío. Obviamente candidatísimos también al título, ¿no? sí, sí, totalmente. Y Y luego H, pues para algunos sería el gran favorito y que hemos estado hablando ya de ellos, como es el Real Madrid. Y tenemos también a Salzburgo con cartas. Y vamos a ver, creo que aquí bastante abierta la segunda plaza. Al Hilal que tiene bastantes cartas no in-season, pero sí que tiene cartas clásicas, pues bueno, de estos jugadores que se han ido yendo de Europa a Arabia y tiene bastantes jugadores interesantes, el Al-Hilal. ujú, vale, y Pachuca, ¿no? Que también podría optar a Sí, la segunda plaza. Pues a esa segunda plaza, sí, eso es. ya sabéis, revisado un poquito los vídeos de Javi que os dejamos por aquí. Y Juanjo, yo creo que nos ha quedado un podcast bastante completito. Iremos hablando también estas últimas semanas, porque la cosa está que arde en la liga y en el fútbol en general. Un abrazo, Juanjo, y un abrazo a todos. Chao, 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 chao. Un abrazo, Chao. chao, chao.